Bueno, pues estamos en el segundo encuentro, segundo coloquio cinéfilo literario en la Cena Castellana, aquí en Madrid, y bueno, pues ha tocado el tema del Holocausto porque dentro de unos días se conmemora el día 27 de enero el Día Internacional sobre el Holocausto. Y bueno, aunque os comentaba antes que no era uno de mis temas favoritos, no creo que sea el de nadie, pero bueno, yo creo que se le puede sacar mucha chicha, mucha miga, ¿no? Hemos visto La decisión de Sophie, una de las películas quizá más fuertes que se han hecho sobre este tema en la historia del cine. Hace ya 5 o 6 años, Belacqua, en la colección La Otra Orilla, editó el libro de William Styron de La decisión de Sophie, que es un libro relativamente reciente, en el sentido de que no es inmediatamente posterior al Holocausto, es del año 79. Es un libro que tiene casi 1000 páginas y que cayó en mis manos por casualidad. Yo ya había visto la película, ya había visto La decisión de Sophie, y muy pocas veces leo libros de los que ya haya visto la película antes, porque me producen cierto prejuicio en el sentido de que siempre creo que me voy a aburrir un poco, ¿no? Y más un libro de 1000 páginas. Pero fue un regalo y esa novela me impactó. Yo creo que es una de las mejores novelas del último cuarto del siglo XX. Es una novela que si la gente no la ha leído la tiene que leer, porque va más allá del Holocausto también. Creo que una de las virtudes de la película y de la novela, bueno, por retomar la frase inicial, ¿no? Este es el porqué de que yo quisiese elegir esta película para el encuentro, es que te habla del Holocausto, que es algo bastante abstracto, es un concepto que quizás resulta interesante y al que se aborda sin miedo precisamente por eso, ¿no? Porque lo abordamos como concepto, como algo que no carnalizamos, y lo que hace esta novela es hacerlo carne en el personaje de Sophie y en la experiencia tan terrible que vive, ¿no? Nosotros entendemos el mal no tanto por lo que fue el Holocausto, que se puede hablar tomando un café como lo estamos hablando ahora, sino por el momento en que Sophie tiene que decidirse. Eso es lo que en realidad nos pone los pelos de punta. Los que hemos tenido hijos, yo creo que aunque da igual, aunque hayamos tenido hijos, no somos capaces de ponernos en ese lugar. Es horroroso. Y bueno, lo que también decíamos antes, que aunque no sean de nuestro gusto estas películas, si se hacen, pasado el tiempo que ha pasado desde el genocidio y del Holocausto, es para que las nuevas generaciones y las no tan nuevas no se olviden de lo que ha pasado. Lo que pasa es que yo no sé, lo comentaba también con Antonio antes en un artículo de hace unos años que he conseguido por internet, que se está manipulando, quizá a lo mejor no tanto en literatura, porque en literatura quizás no haya tanta ficción dedicada al Holocausto como hay, digamos, de tipo o en audiovisual, de tipo documental, reportajes sobre el Holocausto, que sí que es más creíble para la gente, pero claro, la gente no ve con tanto agrado un documental sobre el Holocausto, no va a ir a una sala de cine a ver un documental, ¿vale? Pero sí que se está pues como manipulando mucho, ¿no? Se está, decían, el Holocausto no es un espectáculo, pero claro, si queremos que las nuevas generaciones, que están muy acostumbradas ya, que no saben vivir sin la imagen, sin ver una película en cine o en televisión o ya por internet, van a tener que seguir de vez en cuando dándonos. Es un filo muy fino, que es espectáculo y que es testimonio. Claro, es que el espectáculo yo creo que se hace cuando se pierde un poco el respeto o se pierde un poco la seriedad y realmente se desvirtúa el sentido en sí de lo que fue el Holocausto. Es decir, cuando se empieza a hacer a lo mejor un negocio gratuito, empieza a banalizarse sobre aquella matanza tan grandísima que fueron, porque murieron como 6 millones de personas. Es una barbaridad. La gente entraba allí, los adultos, estamos hablando de personas adultas con un peso medio de 70 kilos y acababan con 30 kilos. Con unas estaturas de unos 70. Entonces imaginaros el drama tan enorme que era aquello, para luego a lo mejor acabar muriendo, ¿no? Después de todo aquel sufrimiento. Entonces, claro, el no hacer espectáculo, claro, por supuesto que no.
evidente. Pero, ¿por qué? Porque no se debe perder nunca ese respeto y tenerlo presente, porque tampoco hace tanto. Antes hablábamos, ¿no? Que ha pasado 2 generaciones, nuestros abuelos o casi lo vivieron, ¿no? Sí, sobre todo que también es verdad que es posible que obras que se hayan hecho a posteriori, pues eso, que se hayan hecho en los 70, en los 80, originales de esa época, son una cosa. Pero luego también es cierto que hay muchas obras que son testimonios directos de autores, por lo menos en la literatura, que luego han dado el salto al cine, que aparte de escribir maravillosamente bien y de que la literatura se convirtiese en su profesión, o ya lo fuera antes de pasar por los campos de concentración, exorcizaron lo que habían vivido, como el premio Nobel Kertész, como Primo Levi, que se acabó suicidando. Tenemos el diario de Ana Frank, que es un libro que se lee en los colegios y que hay que leer, y que no tanto es voy a hablar del Holocausto, evidentemente no, son personas que lo vivieron y que de esa forma yo creo que lo expulsaron. Cuando tienes una experiencia de ese calibre, fíjate, ya no tanto ni de ese calibre, o sea, yo creo que nos pasa a todos un poco, ¿no? Cuando tienes experiencias que te producen dolor, hay muchas maneras de sacarlas fuera, y escribir es una de ellas, ¿no? Claro, entonces no podemos decir que eso no tenga que hacerse, más bien al contrario. Sí, pero por ejemplo, cuando toda esta gente, como pasa en el caso de Sophie, que llegan a Estados Unidos, polacos, que llegan todos después de haber pasado por campos de concentración, que como dices, vienen a hacer una vida normal o intentar hacer una vida normal. En el fondo ellos mismos, los propios judíos, como que dicen, bueno, ha pasado, ya está pasado, vamos a olvidarnos de ello, vamos a seguir adelante, que es es un poco también con muchos personajes de las historias de las películas sobre el Holocausto, de después del Holocausto, dicen, encuentras los dos extremos, o la gente que sigue luchando por encontrar, ha habido películas, vamos a luchar para castigar esto que se ha hecho y esto no se puede dejar así, que están en su derecho, por supuesto, y tienes otro lado, que es el de vamos a olvidarnos, vamos a dejarlo, que fue lo que pasó con muchos que llegaban a Estados Unidos, pues eso, en los años 50 o así, que hasta pasadas casi 2 décadas fue cuando se empezó un poco a remover, que además es una curiosidad que he leído, a finales de los 70 surgió la serie, el libro Holocausto, y antes del Holocausto no le llamaban Holocausto, se dirigían sobre lo que había pasado como el genocidio, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya casi no decimos genocidio, desde Holocausto y desde la serie de televisión que surgió por el libro, Holocausto. O sea, es curioso lo mediático, o sea, que por el poder de la literatura y del cine. Es un punto muy curioso porque luego lo piensas y en realidad es como el conflicto de referencia. Muchas veces parece que no haya habido otros. Exactamente. Que eso es así. Y, por ejemplo, también durante la propia Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay una novela que, aprovechando que vosotros sois un canal cultural, para todo el mundo que le guste este tema y que tampoco haya leído tanto, muy curiosa, que no habla de esto, sino del bombardeo a Dresde, que es la de Matadero 5, de Kurt Vonnegut, que es la historia de un soldado americano que sale aterrorizado porque están en Dresde y los bombardean, y aquello es horroroso, y eso es, ahí hubo muchísimos muertos, y por ejemplo es algo que se ha contado bien poco. Hay una película también, Matadero 5 se adaptó. Entonces dices el Holocausto y piensas en un conflicto, piensas en una guerra, piensas en pérdidas ingentes de vidas humanas, e inconscientemente al primer hecho histórico al que te remites es a este, ¿no? Cuando en realidad ha habido muchos más que han pasado más desapercibidos, pues a lo mejor por eso, porque no han tenido tanta literatura, porque no ha habido tantas películas, y eso ya es más peligroso, porque no se han sabido rentabilizar también, ¿no? Que eso es un punto muy espinoso, pero sí que es cierto. No hay que tampoco olvidarse del poder de los judíos, el control, exactamente, todo lo que controla. Entonces, en el fondo, lo que decimos, que está muy bien, aunque nos repatee, como nos pasa a nosotros con la Guerra Civil Española, otra película de la Guerra Civil, pero lo que decía antes, nos tienen que dar de vez en cuando una colleja, y a las nuevas generaciones que sepan y refrescar la memoria. Exactamente. ¿Esto pasaba de verdad? Sí. O sea, porque sí que es cierto, o sea, oyendo que en el Holocausto murieron más de 6 millones de personas en campos de concentración durante la guerra, etcétera,
Ahora oyes en las noticias, hoy un atentado, 100 muertos y te quedas tan fresco. Es así, de duro. O sea, es muy duro. O sea, entre esto, Hiroshima, Nagasaki y demás, todas las víctimas que no te surjan a lo de casa, que no te impacten directamente, son tan lejanas que estamos ya un poco, embrutecidos. desgraciadamente, estamos un poco anestesiados. Eso es. Con este tipo de cosas, sí, está claro. Sí. Y bueno, a partir sobre todo eso, que lo que decíamos, ha habido un silencio casi de 20 años, más o menos, a nivel literatura. Bueno, y de hecho los títulos que tenemos de referencia son 70-80, la lista de la Arca de Slinder. El más reciente, pero me refiero que esos años de los 50 a los 70... se puede decir... Yo creo que fue un periodo un poco de luto, ¿no? De asimilar el dolor, ¿no? También. Sí, claro, están las obras de la gente que sobrevivió. Eso es. Claro. Sí, pero vale, son las que se han ido también luego descubriendo, porque al principio yo creo que también como que lo tapaban. Hay buenas películas que sí que se hicieron a partir de ahí, aunque no fueran basadas en novelas. Y luego, pues lo que decíamos, se ha llevado también hay gente que critica, por ejemplo, no la teníamos para comentar, la de La vida es bella, por ejemplo, también trata este tema desde otro punto de vista, sí. Que es como, vamos a hacer una película sobre la guerra civil porque seguro que irán a verla. Y entonces hacemos un desastre de película, un churro, porque lo que hacemos es acogernos a un tema que sabemos que va a vender. Sí. Entonces, desde ese aspecto, yo creo que para hacer buen cine, buena literatura, cualquier tema me sirve. Claro. Si eliges estupendo, pero hazlo bien. Exactamente. Porque yo creo que la película que hemos visto hoy es una gran película. Sí. Lo hablábamos antes de entrar en el coloquio. Ella está estupenda. O sea, es su primer Oscar como actriz principal, yo creo. Y Meryl Streep está estupenda siempre, ¿no? Pero en esta película, desde luego, está maravillosa. Kevin Kline, que yo no sé si es su primera película. Yo creo que de las sí. primeras. Y luego, nunca me acuerdo del nombre del que hace del papel de Stingo, pero es el actor que hace de bizcochito en Ali McBeal, que yo lo tengo ahí grabado a fuego por ese personaje, que es lo único que me chirría de la película, porque inconscientemente yo le visualizo de abogado en Ali McBeal cantando, pero los tres lo hacen fenomenal. Sí, está muy bien dirigida, muy bien hecha. Es curioso que es una película, lo que decimos, quizá fuera de comercial por el exceso de tiempo, ¿vale? A nivel público, la decisión de Sophie. Y es curioso que sí, que tiene un trabajo importante de actuación, pero sin embargo no se llevó ningún premio en los Oscar, de ningún otro premio, ni guión adaptado, ni mejor película, ni nada. La novela sí que tuvo premios. Pero hicieron la peli. La hicieron casi inmediatamente, la hicieron 3 años después de que se publicase la novela. Porque tuvo mucho éxito. Sin embargo, pocos años después la lista de Slinder se llevó 7 Oscar. Mejor película, mejor guión, Yo creo que se lo debían un poco a Spielberg, ¿no? Vamos a verlas ahora. Bueno, pero fue una película... Con la estructura no le dimos ninguno. Pero fue una película que yo creo que nos marcó a todos. Yo creo que fue la primera película para muchos de nuestra generación que nos marcó, que de verdad descubrimos el Holocausto, ¿vale? Los que no habían leído cosas ni habían visto otras películas de los 80, etcétera, y 70 hacia atrás. La lista de Slinder ha sido la más comercial que ha asistido. Es que yo también pienso que Spielberg, que puede gustarte más o te puede gustar menos, pero Spielberg sabe conectar con el público. Yo tengo un amigo que de broma le llamamos media hora Spielberg, porque siempre que estamos tomando un café o vamos a cenar y cuando ya llega esa zona de la noche ya nebulosa, que todo el mundo se quiere y se abraza y todo es maravilloso, dice, ahora entramos en la media hora Spielberg, que es la media hora final de sus películas donde de pronto todo está mal, pero todo se soluciona. Todo se arregla. Como por ejemplo con Oscar Schindler, que hasta última hora ahí es un tacaño, y de pronto todos le quieren y hace la lista, en 15 minutos se acaba la película y es todo maravilloso. Y eso, que visto desde fuera lo puedes criticar, yo no me creo que haya nadie que se trague la película entera y no se deje emocionar por eso. O sea, Spielberg consigue, como cuando las bicicletas te salen volando, siempre consigue conectar con la mayoría del público, incluso con un tema como este que es tan difícil, porque sí que es cierto que a lo mejor esta película pues es más complicada de ver, o Roberto Benigni no le gusta a todo el mundo, pero Spielberg tiene esa cualidad. Sí.
Y luego hay un tema, ya refiriéndonos por ejemplo al hundimiento, al lector, el tema de, desde el punto de vista también de los nazis, que bueno, que no eran, como ponen en el artículo, no eran superhéroes, eran personas, que es lo que más temor te da. O sea, eran personas normales que estaban haciendo lo que estaban haciendo. O sea, que eso muchas veces lo que decimos, en una película de terror, lo que más miedo te da no es que te salga un monstruo con una careta o te salga Frankenstein. Lo que te da mucho miedo es que tu vecino de al lado pueda ser un asesino en serie y mate niños. No sé si habéis visto Amor, la película Sí, de Haneke. sí. Pues ayer mismo, a mí me ha encantado. Ayer mismo lo hablábamos, decíamos, hay otra película de Haneke, quizás la más famosa aparte de Amor, ¿no?, que es Funny Games. Bueno, a mí La cinta blanca no me gustó. Y dices, Funny Games es una película que te pone los pelos de punta porque hay una tensión de Dios mío, tal, pero en el fondo lo que te está contando es algo que muy difícilmente te puede pasar a ti. Pero sin embargo, Amor te cuenta algo que te aterroriza el doble porque sabes que no es que te pueda, es que probablemente te va a pasar. Pues surgieron todas estas películas, lo que decía antes, Vencedores o Vencidos, que te muestra sobre todo el hundimiento, el lector, que te da el punto de vista de una guardia de un campo de concentración y demás, que dices, a ver, que te humaniza a los malos. Claro, nos han puesto a los nazis, que son los malos, pero a ver, ni todos eran tan malos, tampoco. Hay que tener cuidado, y es muy difícil hacer una película, es muy complicada una película, hay que tener mucho cuidado, y un libro, el libro ya, que es el padre de las películas, ¿no?, del germen, porque estás ahí en un filo muy difícil de, precisamente por eso, por humanizar, porque seguro que conocemos gente, y es lo que decía antes, te da miedo, que sería capaz de hacer eso, que nos están enseñando las películas. O nosotros seríamos capaces de hacer eso. Que siempre el es lado como oscuro, ¿no? El lado oscuro, ¿no?, de cada uno. Sí. Porque eso es lo que más miedo nos puede claro, dar. lo que yo creo que viene a decirte esto un poco, y en la novela de La decisión de Sophie, al final de la novela, cuando el personaje, que es totalmente autobiográfico, porque es un tipo que quiere ser escritor de Virginia, y William Styron era de Virginia, y bueno, es más o menos, él hace un repaso de todo lo que ha vivido y decide que jamás va a poder comprender lo que pasó en Auschwitz, pero sí que es posible que pueda comprender lo que le pasó a ella, ¿no? Y a mí eso me hace pensar que en realidad hay un punto de fuga en que el mal se convierte en algo completamente abstracto que te supera. Porque o sea, no te puedes creer que todo el pueblo alemán sean malas personas. Ni siquiera todo el ejército nazi, ni los que estaban en la vanguardia disparando podían ser malas personas. Pero hay un punto en que eso que depende de personas concretas y de individuos salta y ya no lo dominas. Claro. No, y siempre, además es una cosa que llevo ahí desde hace unos meses, que lo decimos ya en casa, ¿no?, es cotidiano. Tenemos que pensar, y que, a ver, es muy fuerte también lo que voy a decir, tenemos que pensar qué le ha pasado a una persona cuando hace una cosa, qué ha vivido esa persona, por qué tiene esa actitud. ¿Qué le ha llevado, no? ¿Qué le ha llevado? El móvil, o sea, que muchas veces no nos falta eso de ponernos en el lugar de... A mí, visto que no me ha afectado, que yo no he tenido ningún familiar en el Holocausto, que yo no, en fin, que nos ha salpicado la guerra civil como a todo el mundo, a todas nuestras familias, alguno nos ha salpicado, pues a uno que desapareció, uno que fusilaron y tal, pero a este nivel, que no podemos eso, el valorar, el ponernos en el lugar de esas personas, ¿el qué? Ni podremos ponernos nunca en el lugar de la mente de esta gente. ¿Pero por qué? ¿El qué les ha llevado? Eso no sé si se ha investigado, se ha escrito. Es decir, porque a mí la sensación que me daba viendo estas películas me parecía como que ellos mismos tenían miedo. O sea, esto es como cuando alguien te molesta cercano a ti, no es que lo quieras matar, pero bueno, si se fuera... ¿Me entendéis? Hay una escena fabulosa en una película que no toca directamente este tema, pero sí lo toca, que es Cabaret, ¿sí?, la de Liza Minnelli, ¿no? Sí. Cuando están todos en el merendero este del campo, que hay, pues eso, entonces Alemania era la Alemania de Christopher Isherwood, era una Alemania de cruce intelectual, estaban esos...
Y entonces todos los alemanes se ponen a cantar la canción que empiezan a cantar los soldados nazis como defendiendo lo suyo, ¿no? También había habido otra guerra antes. Bueno, es que claro, ahora se me empiezan a ocurrir 850.000 novelas que me han encantado sobre este tema. Hay otra novela estupenda que es La princesa en Berlín. Sí. La princesa en Berlín es una novela muy curiosa porque no habla ni de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial. Habla del periodo de entreguerras en Alemania. Claro, es eso lo que digo. De un periodo en el que todo el pueblo alemán estaba aplastado por las reparaciones de guerra, por los acuerdos que se habían tomado. Había un caldo de cultivo excelente para que se produjese lo que pasó. Claro. Pero aún así, y era lo que quería decir, también me hace pensar, hubo gente que se fue, hubo gente que dijo que no, claro. Que dijo yo a esto no juego. Claro. Que a lo mejor había que ser muy fuerte para hacer eso. Vuelvo a lo mismo, yo no sé si hubiera sido de las que acaban tirando piedras, porque a mí me dejas en una manifestación en la Puerta del Sol con los ojos cerrados y no sé lo que están gritando, y a los 3 minutos estoy saltando yo con el que esté ahí. Me da igual lo que sea, ¿no? Pero hubo gente que fue capaz de decir, hay que salir de aquí. Claro. No quiero participar de esto. Exactamente. Entonces lo que decimos, nos falta, a mí particularmente, me falta ese periodo que no nos han enseñado, no nos han culturizado. Hemos visto Segunda Guerra Mundial y ya Holocausto. Nos falta, ¿por qué más? El detonante, el móvil, ¿no? Y es que claro, nos han enseñado alguna, ¿cómo se llama? La de la noche de los cristales rotos. Cabaret, que en realidad también pasa ahí. Y esta novela de una princesa en Berlín es perfecta para entender esto. Vale. Perfecta. Porque además, ahora mismo la leí hace años, no me acuerdo si el protagonista es inglés o americano. Creo que es americano. Claro, que es una visión. Claro, y es alguien que llega a ese mundo de la Alemania totalmente deprimida, en la que van a empezar a pasar muchas cosas en los años 30, ¿no? Y está Bertolt Brecht por ahí. Bueno, es una novela muy, muy curiosa. Y te refleja muy bien ese escenario previo al conflicto segundo y inmediatamente posterior al primero, ¿no? Esa novela está genial y además tiene trama, que no dices, Dios mío, me muero del asco, que me voy a aburrir como una ostra. No, está muy bien la novela. Pero yo creo eso, yo creo que se han aprovechado a nivel imagen porque nos manipulan. Sed conscientes de esto. Y nos falta eso, nos falta esa... ¿Por qué? A ver, no hay, lo que digo, lo que decía antes, no hay discusión para hacer lo que se hizo. Porque ya no es tanto el por qué a estos, sino el por qué hay que ir contra alguien. O sea, yo no creo que haya una causa, bueno, las habría, las encontrarían ellos, de elegimos a este tipo de víctimas en otras. En este caso, La decisión de Sofía es una película muy curiosa porque ella no es judía. Y eso está muy bien en la novela. Él habla de esto, de esta barbarie, sin coger a un judío como protagonista. Ella es una polaca católica, que además en la escena de los niños insiste en eso. Ella misma intenta defenderse así. Y en la novela se hace mucho hincapié en el pasado familiar de Sofía, en Polonia. Porque el padre de la protagonista, tampoco lo quiero desvelar aquí, ¿no? Pero quien se vaya a acercar a la novela va a descubrir que tiene un pasado bastante sorprendente que contrasta mucho con lo que le pasa luego, ¿no? Entonces, yo no creo tanto que se puedan encontrar las causas de por qué van contra esta gente en principio, pero sí por qué un pueblo necesita ponerse en contra de algo. Exactamente. Claro. El pensar que estamos en posesión de la verdad. Eso es. Y que los demás se equivocan y nosotros tenemos la verdad absoluta, y entonces lo peor es que imponemos o queremos imponer nuestra verdad, entre comillas, o nuestra maravillosa pensamiento en los demás. Y sobre todo utilizando luego la barbarie, la guerra, bueno, pues todas las cosas más bajas del ser humano, ¿no? Holocausto y secuelas y después del Holocausto. O sea, aquí hay chicha para rato, si quieren. Sí. ¿Vale? Además, también bueno, hay una cosa que no es que sea buena, pero sí lo es, y es en el sentido de que cultiva mucho la ficción, ¿no? A mí me gusta mucho escribir y yo siempre digo que, aunque me dé rabia, al menos en mi caso, yo escribo mejor cuando me pasan cosas tristes. Digo, ay Dios, ya no me quieren, mi novio me ha dejado, qué triste estoy, creo que me voy a morir. Digo, no me moriré, escribiré esto. Y se me pasa todo, ¿no? Entonces, lo bueno de la historia, lo bueno en ese aspecto, es que vamos a tener conflictos diferentes al del Holocausto para el rato. Sí. Por ejemplo, ahora ya cada vez más sobre el conflicto de Sarajevo hay más literatura, hay más ensayos, se acaba de estrenar ahora la película esta de La palabra más hermosa, ¿no? Sí. Y eso yo creo que va a ser como la literatura, la ficción se va refrescando también.
Y a mí me parece bien, por lo que hablábamos al principio, porque pienso que sí, es verdad, este fue un conflicto importantísimo que marcó al mundo por cómo terminó también, yo creo, porque pasó algo que no ha vuelto a pasar desde entonces con las bombas atómicas. Pero hay otros, incluso hay otros que en cifras, numéricamente, si nos ponemos así de fríos, son más heavies. Sí, sí. Por eso digo que ya nos hemos embrutecido. Exacto. Entonces ya no nos afectan las por víctimas. alto. Exactamente. Pero está claro que todo lo malo, el mal es un caldo de cultivo para la ficción. Sí, sí, está claro. A mí me encanta. Está muy bien. Y sobre todo eso, mientras que se trate con respeto, Sí. sin lo que decíamos antes, ¿no? Sin llegar al negocio, utilizar el tema solamente para hacer taquilla porque sé que el tema y luego a lo mejor hablas de otra cosa y no tratas bien el tema, eso hay que olvidarse, desde luego. Sí, porque bueno, decían que comparaban las películas que se hacían del Holocausto con el western americano, que se hacía ya, pues eso, puro espectáculo, y como has dicho antes, hace un momento, vamos, que hagan cosas, que hagan sobre guerra civil, que hagan sobre el Holocausto, que no dejen de hacer, las seguiremos viendo, las seguiremos disfrutando, sufriendo, ¿vale? Seguiremos aprendiendo y sobre todo, pero que las hagan bien. Claro. Que las hagan con conciencia, exactamente. No solamente como, no dicen que la industria del cine es cultura, ¿vale? Que lo demuestren que es cultura. Claro, es que el cine es un arte. ¿Vale? Entonces... Y algo importante, con rigor. Con rigor. Eso es. Con rigor. Porque todavía hay mucha gente que lo ha vivido en primera persona, a lo mejor son hijos de... que están muy sensibilizadas porque lo han vivido muy de cerca y les duele muchísimo pues ver cosas que realmente están frivolizando, están banalizando o están tergiversando, ¿no? Esa realidad tan dramática, y eso por eso siempre es rigor y respeto fundamental. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por terminada este coloquio, conversación y ya pues bueno, os emplazamos al próximo coloquio, que será el mes que viene, ya el día 19 de febrero, con la película y el libro One Day. Eso es. Para que la gente se lo vaya leyendo. Eso. Venga, muy bien. Venga, hasta pronto. Gracias. Gracias.